Vamos, el día de la escarapela, pero hay que usarla toda la semana hasta el 25 por esta semana de mayo, justamente. Vamos a acomodar, a poner cómodos, mejor dicho, porque está María Roca, que viene a afirmar categóricamente que la objetividad no existe. ¿Cómo estás, María? Bien, Agus, muy contenta de vuelta de estar acá y este tema que me fascina, ¿no? Porque nosotros vemos el mundo con una certeza que en realidad deberíamos desconfiar, porque nuestro cerebro no es como una máquina que interpreta y mide todo con exactitud y que es un fiel reflejo de la realidad lo que entendemos, sino más bien es un gran interpretador de información, ¿no? Y esa interpretación depende de muchísimas cosas. Por eso surgen todas las discusiones que a veces surgen, que dentro de una misma circunstancia o situación, vos lo ves de una manera, él lo ve de otra, yo la veo de otra, y inclusive te acordás diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que es interesante conversar hoy, cómo no percibimos la realidad de una manera unívoca, de una única manera, sino que en realidad la interpretamos según distintas variables que es importante tener en cuenta cuando tomamos decisiones para entender cómo pueden estar impactando en esa decisión. Es decir, que es una ilusión de nuestra mente. Es una ilusión de nuestra mente, sí. De hecho, las ilusiones ópticas, ya que traes la palabra ilusión, son un gran ejemplo de esto, ¿no? Como alguien puede ver una cosa y otra, solo después de estar un rato mirando la imagen o poniendo atención en un punto determinado, y aparecen cosas que originalmente no veíamos, cuando en realidad nuestra retina recibe siempre la misma información. Ahora, tengo una duda. ¿El cerebro nos dice la verdad, María, o nos miente para que sobrevivamos? La completa. No te quiero decir que te miente, pero o la ve incompleta, siempre la ve incompleta, porque de vuelta va a depender de múltiples factores, y nos da una ilusión de completud de alguna manera, ¿no? Entonces da por sentado un montón de cosas que pueden no ser un fiel reflejo de la realidad. Hay un ejercicio que a mí me encanta contar porque me parece que es irrefutable y muestra muy bien lo que le pasa al cerebro, que es si vos pones 3 baldes, ¿no? 3 baldes enfrente tuyo, uno con agua caliente, uno con agua fría y uno con agua a temperatura ambiente, y pones los 2 codos en el extremo y al mismo tiempo decís 1, 2, 3 y los pones en el centro, tus codos perciben una temperatura diferente en cada uno de ellos, más allá de estar en el mismo balde, ¿no? Imagínate si esto pasa con la temperatura del agua, que es algo bien específico, que puede medirse, que no tiene discusión de cuál es la temperatura, lo que pasa con una situación determinada, con cómo me fue con un examen, cómo me fue una entrevista, qué sucedió en tal discusión, qué pienso con respecto a tal decisión política. Imagínate si con algo tan específico como lo que ves y lo que sentís, en este caso la temperatura, puede ponerse en duda, imagínate con todo lo demás, ¿no? Pienso también en esas decisiones cotidianas, ¿no?, que tenemos. ¿Qué gana más, la razón o la emoción? Bueno, compiten la razón y la emoción. En general, la mayoría de las decisiones que tomamos, las tomamos de manera automática y filtrada por estos filtros que tiene el propio cerebro, ¿no? De vuelta, como nosotros vemos las cosas y como nosotros tomamos decisiones, depende de múltiples factores. Uno de los factores puede ser tu historia personal, ¿no? Por ejemplo, vos sos una excelente alumna, te sacás todo 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10 y llega un 6, eso para vos... fracaso. Claro, vos lo interpretás como, che, qué mal me fue. Mientras que si vos sos un alumno 4, 4, 4, 4, le pones un esfuerzo enorme y te sacás un 6, ese mismo 6 es un éxito completo, ¿no? Entonces la historia personal de cada uno hace que uno interprete la información de una manera u otra. Otra de las cosas que impacta en cómo interpretamos la información es el mundo afectivo. Por eso te traía esto en el contexto de tu pregunta de la emoción o la razón. Cuando nosotros estamos enojados, o cuando estamos asustados, cuando tenemos esas emociones más de tinte negativo, nos ponemos muy detallistas y vemos todo lo malo en la situación. Nos ponemos como en sentido de alarma, en modo alarma, y vas encontrando todo lo malo en una situación. El vaso medio vacío. Claro, como que sobreestimás lo malo de una situación y subestimás lo bueno. Cuando estás muy contento pasa al revés, ¿no? Sobreestimás lo bueno y subestimás lo malo, que tampoco es bueno, porque uno debería tomar la decisión o determinadas decisiones lo más objetivamente posible. Entonces, ya tenemos 2 cosas que impactan en lo que nosotros percibimos de la realidad, ¿no? Uno, el contexto de la historia personal de cada uno, como vimos con el ejemplo de las notas, pero también el contexto inmediato, ¿no?, de la emoción que tenés en un momento determinado. Lo mismo pasa con el cansancio y el estrés. No sé si les pasó alguna vez, yo trabajo en oficina cerrada, y te tocan la puerta y vos estás trabajando con algo, estás sobrepasado, y esa visita, esa pregunta te cae pésimo
muchísimo y te parece una mala pregunta y te parece que no entendés porque te la preguntan, y si estás en otro momento en las que estás menos cansado, menos estresado, te parece una gran pregunta, qué suerte que viniste a verme. Entonces también el nivel de cansancio y de estrés que nosotros tenemos. Igual ahí el equivocado es el que te toca la puerta cuando estás concentrado trabajando. ¿Y pero claro. qué sabe? Pero un poquito de timing. Bueno, ahí tengo una historia personal muy buena que va justo a este punto. Yo hice en su momento una rotación en Inglaterra para investigación y mi jefe, John Duncan, un inglés, en el lugar donde estábamos era un pasillo y las puertas tenían que estar abiertas porque como era un instituto de investigación y el intercambio de ideas es muy importante, era como una norma cultural que las puertas estuvieran abiertas. Y yo, la primera vez que fui, después nos hicimos muy amigos, pero la primera vez que fui, sentía que cada vez que entraba lo molestaba. Y cerraba la puerta. No, que lo molestaba como que lo estaba siempre interrumpiendo, ¿viste? Yo no soy una persona que no me dé cuenta que quizás no es el momento para entrar. Y entonces, hablando con un investigador amigo, me dice, mira, cuando vos pasás por la oficina de John, él puede estar haciendo dos cosas, escribiendo en la computadora o mirando la ventana. ¿Cuándo entras vos? Cuando está mirando la ventana, digo tal cual, siempre. Vos estás escribiendo en la computadora mirando la ventana. Yo entro cuando está mirando la ventana. Y entonces me dice, error, está pensando. Claro. Cuando está mirando la ventana, es un investigador de primera. Ahí sí lo interrumpí, está pensando, claro. ¿entendés? Entonces, de vuelta, cómo los contextos pueden impactar. Y otro punto, que no es menor, es el contexto cultural, ¿no? De vuelta. No sé, cuando hacía esa investigación, yo estudiaba pacientes que tenían lesiones en el lóbulo frontal, que es un área de nuestro cerebro que permite inhibir los impulsos y controlar las emociones y ser adecuado socialmente. Entonces, cuando iba a evaluar esos pacientes, había como, no era una historia clínica, porque es un lugar de investigación, pero decía que era importante que avises cuando entrabas a la casa y cuando salías, como para que haya un seguimiento tuyo. Los que estaban marcados como personas que estaban desinhibidas o que eran inapropiadas socialmente, a mí me parecían simpatiquísimos. En el contexto de la Argentina, ese era alguien simpático. Che, ¿de dónde venís? El fútbol, Maradona, o lo que fuera. Y ahí era mirado como, che, qué inapropiada esta persona que te está preguntando acerca de tu país, de Maradona. Es cultural. Exactamente, es cultural. Y hay otro punto que también me importa traer más en estas fechas patrias, que es lo grupal. El sentido de pertenencia social también hace que evaluemos a los demás diferentes, ¿no? Todos conocemos esta función o habilidad que se llama empatía. La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, tanto de entender qué es lo que el otro sabe, qué es lo que el otro piensa, pero también cómo se siente, que es como una habilidad innata en el ser humano, ¿no? Si yo veo que a Ale, no sé, a alguien le hace doler la mano con un martillo, inmediatamente mi cerebro expresa el dolor, digo, se activan las mismas áreas. Cuando ves a alguien sufrir, ya sea un dolor físico o psíquico, se te activan las mismas áreas en el cerebro a vos, ¿no? Como que estamos cableados para entender y ponernos en el lugar del otro. Pero esto tampoco es unívoco. Depende tu empatía de si te consideras o no parte del mismo grupo. Hay un trabajo de investigación muy conocido acerca de los equipos de fútbol, ¿no? Que miden el comportamiento prosocial, es decir, cuánto estás dispuesto a ayudar a alguien cuando sos hincha de un equipo o de otro. Y lo que se ve es que ayudás primero y tenés más interés en ayudar y sentís más empatía por aquellos que son de tu mismo equipo. Ahora, María, ¿no? la empatía entonces, ¿es una capacidad biológica o es una decisión consciente? No, es una capacidad biológica, obviamente, pero de vuelta. O sea, por eso hay gente con más o menos empatía. Hay personas que tienen más o menos empatía o, no? o que se les contagian más las emociones ajenas. Hay personas que contagian más las emociones a los demás, pero lo que hay que entender es que no es una respuesta completamente consciente y que el cerebro responde diferente según si vos considerás que esa persona es de tu mismo grupo o no lo es, ¿no? Y por eso, no sé, estás en un bar en España y te encontrás con un argentino y te parece que el argentino siempre tiene razón y quizás ese argentino en un bar acá con la misma discusión no te parece que tiene razón porque te parece que él es de Boca y vos sos de River, ¿no? Como que el cerebro también tiende a organizarse y organizar a las personas en grupo y tu capacidad empática va a variar, tu capacidad de ponerte en el lugar del otro va a variar según si te consideras parte de ese grupo o no. Y acá aprovecho para hacer el chivo, ustedes saben que nunca hago chivo de marca ni nada, pero sí investigaciones. Estamos haciendo una investigación en el INSIT que estamos justamente evaluando el impacto que tiene en cómo sentís una experiencia de otro según tus características personales. Necesitamos hombres de 18 a 50 años, es una encuesta online
online que dura 15 minutos. La pueden encontrar en mis redes o en las de Neurotransmitiendo. Van a ver que es divertido, la van a pasar bien y nos van a dar más información para poder cuidar estas cuestiones a nivel social también. Buenísimo. ¿No? Vamos a ir entonces al Instagram de María a completar esa encuesta. Por favor, mariarroca.ncs. ¿Ver para creer o creemos lo que estamos predispuestos a ver? No, creemos lo que estamos predispuestos a ver. En general vemos lo que estamos esperando que suceda, ¿no? Si yo pienso que, de vuelta, tanto como que esta entrevista o columna puede salir mal, como, no sé, un estereotipo de vuelta. Todos los artistas o todos los artistas son, no sé, divertidos, entonces los artistas que son aburridos no los voy a tener en cuenta y los artistas que son divertidos van a confirmar mi hipótesis, ¿no? El cerebro está todo el tiempo completando lo que ve y no lo hace de manera racional necesariamente, ¿no? Entonces, en general hay que desconfiarle bastante al cerebro. Odia cambiar de opinión. Le cuesta mucho cambiar de opinión porque cambiar de opinión implica tiempo, implica recursos, implica romper estructuras, ¿no? Y eso en general es algo, le gusta el status quo, que todo esté más o menos como está. Pero una forma de hacerlo es esto, ¿no? Conversar acerca de cómo pensamos, cómo funciona nuestro cerebro y empezar un poco a poner en duda. Cuando vos y yo discutimos sobre algo y vos lo ves muy distinto a mí, cuidado, no pienses que la distancia es tanta, sino que probablemente tiene que ver con cómo lo está mirando cada uno, con la historia personal de cada uno y aprendamos a escuchar y a ponernos en el lugar del otro. Si bien es algo que en general es una habilidad natural que tiene el ser humano de ponerse en el lugar del otro, cuidado que se puede afectar por distintas razones y que también podemos ejercitar más racionalmente esto de poner en el lugar del otro. Che, mi hermano ve esta misma cosa de una manera diferente. ¿Qué puede estar pensando él distinto a mí? ¿Por qué lo puede estar viendo así? ¿Qué puede estar viendo que yo no estoy viendo? Digo, estas son cosas que nos pueden ayudar a tener una mirada más completa de la realidad y por tanto a actuar más eficientemente y vivir más saludablemente, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que buscamos. Que nos cuesta tanto aceptar que estamos equivocados. Bueno, porque implica romper una estructura, implica revisar muchas cosas y de vuelta, revisar nos hace perder tiempo en el modo de ahorro de nuestro cerebro, que por supuesto no es así, digo, porque cuando uno revisa algo, en general construye y aprende más y va a estar más preparado para la siguiente experiencia o circunstancia o situación, pero como vivimos en este modo de ahorro de energía, preferimos dar las cosas por sentado y no chequearlas demasiado para poder actuar automática y rápidamente. Pero, de vuelta, a mí me parece importante tanto en, qué sé yo, esto es aplicable para todo, para decisiones laborales, para decisiones acerca de la elección política, para decir qué pienso o qué no pienso de una persona o cómo veo o no veo una situación. Digo, no creamos que esa primera impresión que nos da nuestro cerebro, volvamos al ejemplo de los baldes y la temperatura, es tan confiable. Otro punto que me encanta, que me lo salteé y lo quiero decir, es el tema del lenguaje. La manera en cómo se dicen las cosas impactan en cómo los demás la entienden. Hay unos estudios que hizo una investigadora muy conocida en el mundo de las neurociencias, que es Elizabeth Loftus, que le mostraba a personas videos de dos autos colisionando, ponele, ¿no? Y veían las personas todas el mismo video y tenían que estimar a qué velocidad iban los autos cuando colisionaron. Pero lo que cambiaba era solo la pregunta. Si les decía a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron versus cuando chocaron, las respuestas eran diferentes. Es decir, chocaron hacía que le den mucho más velocidad a que si vos le decías cuando colisionaron. Claro, cuando se dieron ese toque. Entonces, fíjate cómo planteamos las cosas también puede hacer que la persona que recibe esa información la vea diferente. Otro ejemplo que me gusta con respecto al lenguaje es ponen a todos los sujetos experimentales en la misma situación en la cual le cuentan, no sé, estaban Agus y Ale trabajando, Agus se paró y Ale, no sé, le quiso hacer un chiste y le metió la pata y Agus se cayó. Y ahí cambia el escenario y que a uno le dicen, bueno, y Agus se cayó y vino el médico de la radio y la atendió y listo. Eso es una opción. Y la otra es, y Agus se cayó, le salió sangre, lloró y vino el médico y fue una situación tremenda. Y cuando le preguntan a las personas en ambas situaciones cuán culpable o qué tan grave es lo que hizo Ale y cambia la gravedad que le adjudican según la descripción que vos hiciste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque las decisiones muchas veces son pequeñas pero son importantes en otros casos para evaluar la conducta de otra persona, la habilidad de otra persona. Entonces, nada, desconfiemos, estemos atentos a todo lo que el cerebro tiene para revisar. Es una gran herramienta, lo digo siempre, pero no es perfecta y en esto particularmente no
interpreta la información de una manera unívoca. La interpreta según tu contexto personal, tu contexto cultural, cómo estás en ese momento, si te sentís que la otra persona es de tu grupo o es de un grupo ajeno, o es distinta a vos. Todas esas cosas van a impactar en cómo vemos la realidad. Hay que practicar la flexibilidad mental, ¿no? Para de algún modo convivir, porque si nadie es objetivo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? También pensando a nivel de sociedad. ¿Algún consejo, hábito que haya que hacer para romper nuestros sesgos mentales? Bueno, con respecto a esto de los grupos de pertenencia, siempre es bueno hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, si no sale tan naturalmente. Conocer personas distintas y diversas, no tan parecidas a uno, siempre es algo que también te abre la cabeza, te claro. abre y flexibiliza los estereotipos y genera esa empatía con distintos grupos. Por eso grupos. Viajar, viste, todo el mundo habla de que, bueno, un viaje te abre, hay una apertura mental porque uno tiene que indefectiblemente hablar con otras personas de otras culturas, de otras nacionalidades, y eso ya de por sí, bueno, te hace como ser es un gran poco más ejercicio, flexible, exactamente. Sí. Después tratar de pensar en aquellas cosas que van en contra de mi pensamiento automático. Por ejemplo, si mi pensamiento automático es todos los científicos son aburridos, voy a decir, bueno, ¿qué evidencia real tengo de que todos los científicos sean aburridos? ¿Conozco a alguna científica o algún científico que no lo sea? Digo, no confiar tanto en las primeras impresiones y preguntarte conscientemente qué parte podés no estar viendo de aquello que te están contando, ¿no? Me parece que ese es uno de los principales consejos que podemos dar, de cuidado con el cerebro en modo automático, porque podés perderte gran parte de la realidad. Ver para creer. No, creemos lo que vemos. Es así y nos lo asegura María Roca. Gracias por haber venido. Siempre me encanta venir, así que nos vemos el martes que viene, después de esta fecha patria, que nos da también esta identidad nacional. Es bueno sentirnos todos argentinos en esta semana, así que nada, en ese sentido, empatía con todos me parece que es importante. Gracias, María. Un placer.